Las personas transexuales enfrentan diversos retos para ejercer su derecho a la identidad y al libre desarrollo. Hoy conoceremos el proceso que vivió una mujer transexual para obtener una nueva acta de nacimiento por reasignación de género. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el licenciado Sacramento Velázquez Ahumada, asesor jurídico federal adscrito a la Delegación Regional Jalisco del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido, Sacramento. Gracias, Manuel, por invitarnos nuevamente a tu programa y por permitirnos a través del mismo exponer lo que nuestro instituto hace como trabajo sustantivo. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy desde Jalisco, y pues hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con el derecho que tenemos como seres humanos a la orientación sexual y a la identidad de género, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar acerca de este derecho? Sí, mira, Emanuel, la orientación sexual y la identidad de género son características que conforman aspectos fundamentales en la vida de una persona. El derecho a la identidad de género, que incluye la orientación sexual y la forma en que se conduce a una persona en cuanto a sus sentimientos, sus emociones, su psique, es lo que juega aquí un papel fundamental. En consecuencia, como el tema que vamos a abordar, existe el derecho de las personas a cambiar nombre y sexo cuando con el que se identifican y el que tienen en su acta primigenia ya no coincide con la identidad que sienten, pues. Como bien dices, el caso que vamos a abordar el día de hoy, un caso que llegó a la Defensoría Pública de una persona que quería cambiar su género de masculino a femenino, y pues para ello pidió a las autoridades cambiar el acta de nacimiento, ¿no? Antes de que nos digas cómo fue el proceso legal, el proceso que tú como abogado llevaste para ayudar a esta persona a lograr su objetivo de cambiar su identidad de género, cuando llega contigo esta persona, ¿cómo es? ¿Qué te platica? ¿Cómo es su vida? Sí, mira, es una persona ya que en cuanto a su aspecto ya parece mujer. Viene inconforme porque ya ha seguido varios procesos a través de gestiones administrativas y no ha logrado que le cambien de nombre, y llega con nosotros a solicitar los servicios. Y curioso porque nosotros llenamos una solicitud, y desde la solicitud misma él quería que ya estableciéramos el nombre femenino que quería llevar. Le explicamos pues que ese era el tema central y llenamos la solicitud como masculino aún. Analizados pues los documentos, ya procedimos a brindarle la representación correspondiente. Hay que mencionar que, bueno, como sabemos, como los psicólogos lo han mencionado y como las mismas personas en este caso lo han expresado, ¿no? Que son personas que se sienten atrapadas en un cuerpo que no les pertenece, ¿no? Y pues para ello pues llevan a cabo procesos tanto físicos, ¿no? De cambio de reasignación sexual, y pues también pues, en algún momento pues piden esto a las autoridades, ¿no? Que su identidad en los documentos sea la misma que la identidad que ellos quieren tener, ¿no? En este caso, la femenina que pedía esta persona, y que por cierto vamos a llamar Miranda, ¿no? Para efectos de proteger su identidad. Durante el programa le llamaremos Miranda a esta persona que se acercó al Instituto de Defensoría Pública a solicitar el servicio de asesoría jurídica. Y bueno, Miranda le expresó en algún momento, te expresó, Sacramento, por qué quería tener su documento con esta identidad. Sí, porque en la vida cotidiana ya se estaba conduciendo como mujer y no se había adaptado sus documentos para identificarse a su nueva realidad social. Fue por eso pues que le solicita a una oficina de registro civil de un municipio de Jalisco el que le emita una nueva acta de nacimiento con el nombre femenino, cambio de sexo, y que le reserve el acta primigenia con la anotación correspondiente. También sabemos, y seguramente te lo mencionó en la entrevista que tuviste con ella, toda la discriminación que enfrentan estas personas, ¿no? Pensando ahora, pues, esta parte de tan solo el acta de nacimiento, ¿no? Que corresponda a su identidad de género, pero enfrentan mucha discriminación las personas que deciden iniciar este proceso de cambiar de género, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto de esta discriminación? Sí, en la entrevista primaria que formulamos,
nos manifestaba pues lo que tú mencionas, que hay un rechazo y hay una discriminación hacia ese tipo de personas, porque inclusive tenía problemas para ingresar a baños, tenía problemas para ingresar a algunas actividades propias de mujer, propias de hombres, o donde tenían que ir separados hombres y mujeres, y pues llega pues ya en un estado de ánimo inconforme, a pesar pues de que físicamente ya se percibía como mujer, ¿no? En algún momento te mencionó si enfrentaba algún reto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con trámites oficiales, por ejemplo, por si ya tenía esa identidad de mujer y presentando, pues, por ejemplo, una identificación de hombre, pues me imagino que también había retos en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sobre todo que había otras entidades federativas donde ya había más apertura y llega con un estado de ánimo de establecer que en Jalisco también debía haber esa apertura hacia las personas del género trans para permitirles pues adecuar su realidad social a la identidad de género con el que se sentían. Y sí, decía, bueno, yo puedo ir a registrarme a otro estado, pero es importante abrir camino para que las autoridades de aquí establezcan pues ya un criterio en el sentido de que tenemos ese derecho. Muy bien, Sacramento, pues es momento de hacer una primera pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este tema. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando, Sacramento, contigo acerca de este derecho que tenemos como personas a cambiar de identidad de género y de nombre. Hablamos de un caso en particular. Antes de seguir este caso particular, quiero que nos digas, en tu experiencia como asesor jurídico federal, ¿cuáles son los retos que enfrentan las personas de la diversidad sexual cuando quieren precisamente cambiar su identidad de género de manera oficial? Sí, mira, esencialmente yo creo que el principal reto es que la autoridad le reconozca ese derecho, es decir, a través de procedimientos, a través de acciones que simplifiquen el trámite que tienen que hacer, porque hoy por hoy la mayoría de ellos pues tienen que agotar un procedimiento de amparo, un procedimiento jurisdiccional para esos efectos. Tienen el obstáculo también de que a veces desde la familia, desde la sociedad, desde el ámbito laboral, pues, se ven discriminados, ¿no? Claro. Entonces yo como obstáculos esenciales es el lograr un reconocimiento y no ser discriminados de ninguna manera, ¿no? Ahora que mencionas esto de la discriminación, que ya lo hemos reiterado, ¿no? Que es estas personas pues tienen una vida dura, ¿no? Porque enfrentan discriminación en todos lados. Cuando llegan contigo esta chica Miranda para solicitar la asesoría jurídica para que le ayuden a lograr su acta de nacimiento con este nuevo género, tú como asesor jurídico, ¿qué haces precisamente para que no se sienta discriminada? Hacerle sentir que sus derechos humanos tienen que ser reconocidos, enterarle que tiene pues el derecho primordial a su identidad y establecer una estrategia para lograr lo que pretende, ¿no? En este caso llegó con una respuesta negativa de la autoridad de registro civil, donde le dice que la normatividad estatal impide el cambio de nombre y que sanciona la duplicidad de registros y que en todo caso debe ser un procedimiento jurisdiccional a través de una sentencia de rectificación el que lleve al cambio de nombre, ¿no? Y en este momento, cuando ya tienes este caso en tus manos, ¿cómo planteas la estrategia legal para ayudarla? Considerando que se violentan derechos fundamentales de la persona, determinamos irnos a promover un amparo indirecto por violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad de género, a la privacidad, a la intimidad, etcétera. Entonces definimos como estrategia promover un amparo indirecto en contra de la autoridad por la negativa del registro, ¿no? Este amparo, ¿ante qué autoridad se promueve? En principio, el amparo se radica ante un juzgado de distrito en materia administrativa, pero al conocer del mismo, se declara incompetente y lo manda a un juzgado de distrito en materia civil, quien es el que de origen resuelve negando el amparo. Sin embargo, como comentario,
recurrimos en revisión dicha sentencia y el tribunal colegiado revoca la resolución, pero para los efectos de que el asunto se vuelva a retornar a un juzgado de distrito en materia administrativa, que fue lo que pasó y fue donde se resolvió, ¿no? Suena un proceso largo y engorroso, ¿no? Para el usuario. Sabemos que pues la norma lo dice así, ¿no? Que no permite estos cambios, ya bien lo mencionas, y por eso pues se solicita la asesoría jurídica para que las autoridades ajusten. Pero en todo este proceso también, que es tan largo y engorroso, pues las personas se sienten todavía más discriminadas, ¿no? En este caso. Es cierto, es correcto, porque el mismo proceso del amparo suele ser muy tardado. Y ya vienen de un proceso de donde les niegan el derecho, por lo que tú comentabas, pero el mismo amparo en este caso específico fue muy tardado. Estamos hablando de 2 años, cercano a los 2 años para una resolución definitiva. Y eso va generando un estado de ánimo, de inconformidad en el justiciable, ¿no? En este caso, la persona que pretendía cambiarse el nombre, ¿no? En todo este tiempo, ¿cómo fue tu acompañamiento para precisamente hacerla sentir pues bien, ¿no? Que estaba, de hacerle sentir que tenía su derecho y que se iba a proteger? Esencialmente tratamos de que a través de los escritos que plasmamos la estrategia y llevamos a cabo la estrategia, se los dimos a que los leyera, que los firmara, compartía pues ese mismo sentir. Tanto en el amparo de origen y en el recurso de revisión, le estuvimos señalando lo que a través de tratados internacionales, lo que a través de criterios ya definidos por la Corte se había establecido, y le decíamos que veíamos viable pues que al final de cuentas saliera el amparo de manera favorable. Muy bien, Sacramento, pues es momento de hacer una segunda breve pausa y al regresar, ya para cerrar este programa, que nos digas en qué quedó el caso de Miranda. Claro que sí. Antes de irnos al corte, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente qué opina de la discriminación a las personas que deciden cambiar de género. Vamos a verla, regresamos. No respetan los gustos de las otras personas, ni siquiera tratan de comprenderlas del por qué, pues por qué tienen eso, ¿no? Como puede ser, pues ni científicamente está tan comprobado como para que ellos mismos lo puedan entender, ¿no? Pues de cierta manera como que pues cada quien tiene su punto de vista muy personal. A mí en lo personal no me afecta, de cierta manera yo tengo conocidos que se han hecho ese tipo de cirugías y demás. Entonces pues es cuestión de respeto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el pensamiento no está muy libre o muy desarrollado por parte de las personas, ¿no? Yo es lo que pienso, ¿no? Porque ahora sí, como dicen, vivir y dejar vivir a los demás creo que es algo muy importante, ¿no? En mi caso yo respeto mucho las decisiones de cada persona y yo creo que si no las molesta no tienen ningún motivo de discriminación hacia ellos. Pues pienso que ya deberían como actualizarse, ¿no? O sea, y dejar esas ideas cuadradas y pues sí, más que nada actualizarse. Pues pienso que debemos de ser abiertos de mente y que si en épocas muy pasadas era reprimido, ahorita dejarlos libres, ¿no? Es una libre elección. Pues yo pienso que es un poquito de falta de respeto hacia el ser humano y que es una discriminación totalmente, falta de inteligencia, falta de libertad hacia las personas y de su integridad. Ellos deben decidir qué es lo que quieren hacer en su vida a futuro. Entonces yo pienso que pues está mal que todavía se discrimine a este tipo de personas. Y a un hijo hay que cuidarlo y hay que hacerlo digno de su sexo, digno. ¿Sí? Que sea responsable el hijo, hacerlo, tú lo puedes educar, lo puedes levantar, lo puedes hacer que sea un hombre o una mujer.
Es el miedo, ¿no? A algo diferente, porque siempre la gente le tiene miedo a lo que no es normal o como están acostumbrados. Y aparte de eso, pues yo siento que es una decisión muy propia de qué o qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y es algo independiente que la gente no debería de tener en cuenta, ya que pues cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo y finalmente pues nadie vive o depende de los demás. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el licenciado Sacramento Velázquez Ahumada, asesor jurídico federal, acerca de este derecho que tenemos los seres humanos a cambiar de identidad de género y cómo se logra. En particular estamos hablando del caso de Miranda, que se acercó a la Defensoría Pública a solicitar la ayuda por la negativa de las autoridades a cambiar su acta de nacimiento, ¿no? Sacramento, ¿en qué terminó todo este asunto después del proceso que ya nos platicaste? Mira, en el amparo lo que esencialmente hicimos valer como conceptos de fue que se le violentaba el derecho a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad, a la salud, porque es una salud psicológica y en ese sentido por cómo se siente como persona de un género distinto. Y el fondo del asunto, lo que también planteamos, en el fondo del asunto es que el procedimiento que le quería imponer el registro civil era un procedimiento que violaba la privacidad, porque le decía que tenía que rectificar el acta a través de una sentencia de un tribunal, y es un procedimiento que tiene mucha publicidad. De fondo se resuelve en el sentido de negarle el amparo, estableciendo efectivamente que sí está permitido, o sí se podía entender que estaba permitido el cambio de un nombre en la legislación, pero que a nada práctico conducía el darle el amparo, porque efectivamente la autoridad administrativa no tenía competencia para ello. Claro. Al final, ¿sí se logra que se haga el cambio de nombre en el acta de nacimiento? Sí, la sentencia que te comentaba que le negó el amparo, la recurrimos a través del recurso de revisión, y ese asunto fue atraído por la segunda sala de la Suprema Corte, resuelto en el amparo en revisión 101 de 2019, y efectivamente nos dan la razón en el aspecto de que el procedimiento jurisdiccional no es el idóneo para esos efectos, que debe ser un procedimiento administrativo, sencillo, privado y expedito, es decir, rápido. Entonces, en base a eso se determina de que se concede el amparo para dejar sin efectos el oficio en donde le habían negado a la persona el cambio o la emisión de una nueva acta, y que la autoridad le diera trámite conforme a los lineamientos del amparo. Se precisa, y es algo bien importante en la misma sentencia, que no con ello la persona deja de tener derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad. Claro. Porque si bien es cierto que se reserva el acta primigenia con una anotación de que se emitió una nueva acta, los derechos ya adquiridos y las obligaciones adquiridas por la persona siguen teniendo vigencia. Digamos que no se renuncia, se hace un cambio de nombre, pero no se renuncia a la identidad anterior totalmente. Bueno, a la identidad como tal sí, pero los derechos y obligaciones siguen teniendo efectos. Y bueno, también, aunque nos comentas que el proceso fue largo, pues sienta un precedente, ¿no?, para las personas que se encuentran en una situación similar. Sí, de hecho ya había precedentes de tribunales, pero en el caso de Jalisco y en el caso a nivel nacional, como te comentaba, invariablemente la autoridad administrativa, ante lo que se establece en su legislación estatal, pues siempre niega ese trámite. Yo creo que aquí lo fundamental de esto es buscar que el legislador vaya adaptando los ordenamientos estatales a la nueva realidad social en este tipo de asuntos, ya que si bien es cierto se está logrando a través de un amparo, pues es un procedimiento que no es rápido y vuelve a ser el mismo procedimiento de amparo, pues suele ser discriminatorio por el tiempo que tiene que durar. Para cerrar el tema, me gustaría que nos dijeras cuál fue el mayor reto que representó este asunto para ti como asesor jurídico federal. Bien, esencialmente que la persona sintiera que estábamos reconociendo que tiene un derecho humano, y también que se estableciera pues a través de un criterio orientador
o de un criterio integrador, como fue lo que pasó, que la autoridad administrativa sí estaba en aptitud pues de hacer o de emitir una nueva acta de nacimiento, como ya lo venían haciendo algunos otros estados. La persona que acude con nosotros ya era una persona que estaba muy documentada y fue algo pues importante porque su pretensión de ella fue abrir camino para lograr que en el estado de Jalisco pues ya se sentara un precedente. Y decirle a la gente que nos está viendo por Justicia TV que la labor de los asesores jurídicos federales es gratuita, ¿no? Y que se pueden acercar a ustedes. Platícanos un poquito más de la labor que realizan. Sí, mira, a diferencia del defensor público, que ese en automático te es asignado por la autoridad, ya sea ministerial, jurisdiccional, en el campo del asesor jurídico se requiere de difusión para que los servicios sean prestados. En el caso pues específico vemos asuntos de carácter federal, administrativos, civiles, fiscales y algunos derivados de causas penales, y sobre todo también representación cuando somos designados por una autoridad judicial en amparos en donde están involucrados derechos de menores o personas adultos mayores. Y que sepa la gente que ustedes van a proteger los derechos de las personas que se acercan, ¿no? Sí, existe a veces la creencia generalizada que cuando una dependencia gubernamental te ofrece un servicio, no lo brinda con calidad. En el caso específico de nosotros, creo que con orgullo podemos decir que sí lo hacemos. Tenemos una constante capacitación y eso se ha reflejado en un nivel de efectividad que en los asuntos que llevamos se ha logrado. Ya casi se nos termina el tiempo, Sacramento. ¿A dónde se puede comunicar la gente si quiere solicitar un servicio de asesoría jurídica? Sí, nuestro instituto, pues, siguiendo la línea que ha trazado nuestro ministro presidente de la Suprema Corte de tratar de brindar justicia plena a toda la persona que así lo requiera, ha establecido un servicio de Defensatel para efectos de que la persona se comunique con nosotros y busque, en el caso específico, que a través de una atención de llamada telefónica se le diga si se le puede orientar en ese sentido ahí o si bien es necesario que acuda con nosotros. Tenemos un teléfono que es el 01800 22 42 426, que es donde la persona puede en principio llamar. Independientemente de eso, a nivel nacional tenemos delegaciones casi en todos los estados y hay un área que hace la difusión para que los servicios que prestamos sean conocidos como la gente y acudan con nosotros. Muy bien, pues ahí está la información para la gente que nos está viendo. Ya se nos termina el tiempo. Muchas gracias, Sacramento Velázquez Ahumada, por esta conversación. No, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Ya nos vamos. Antes de irnos, quiero invitarlos a ver una sección acerca de cultura, ya que la cultura también es un derecho. Nos vamos, te esperamos la próxima. Dos eventos relevantes de la historia de nuestro país ocurrieron aquí, en el Museo de las Constituciones. La calle del Carmen alberga un edificio con más de 400 años de historia, donde Agustín de Iturbide juró como emperador y Guadalupe Victoria tomó protesta como el primer presidente de México. El edificio que resguarda nuestras constituciones fungió como Parlamento, Hemeroteca Nacional, Congreso Constituyente y Recinto Legislativo. Cuando José Vasconcelos tomó el cargo de secretario de Educación Pública, abrió espacio a los grandes artistas mexicanos, y en este lugar se plasmó el primer mural del México moderno. Los registros muestran que el Árbol de la Vida fue trazado por el pintor Roberto Montenegro, mientras Diego Rivera realizaba sus primeras intervenciones en el Colegio de San Ildefonso. El Museo de las Constituciones fue remodelado para conmemorar el centenario de nuestra Carta Magna. En 2019 recibió el galardón alemán por mejor diseño arquitectónico. La propuesta museográfica respeta el edificio histórico que hoy alberga nuestras constituciones y casi 500 años de historia.